Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es jueves 25 de julio de 2023. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Hoy es la fiesta de Santiago Apóstol, Santiago el Cebedeo, conocido como Santiago el Mayor. De hecho, este fue uno de los apóstoles que siguió al Señor y el primero en dar su vida por el reino. La tradición considera que fue el primer evangelizador de España y que su cuerpo llegó a Galicia siendo enterrado en Compostela, Santiago de Compostela. Este varón, Jesús tiene una predilección por él tanto que lo llevó consigo a la transfiguración y estuvo con él en Getsemaní. Él se llamaba tres siempre: a Pedro, a Santiago y a Juan. Pedro, quien va a representar la autoridad, el poderío dentro de la iglesia verdadera para llevar las almas a buen puerto, porque autoridad y servicio van siempre de la mano. Santiago, quien decía que esa autoridad va a ser vivida con sacrificio, fue el primer apóstol en dar la vida por Cristo. Entonces representa el sacrificio dentro del apostolado. Y Juan, que representa el amor. Vas a llevar una autoridad traducida en servicio, con el sacrificio que es necesario por amor a las almas, vas a salvar almas, a hacer que esas almas conquisten el reino de los cielos. Y la liturgia de la palabra de hoy, ¿de qué trata? La primera lectura está arrancada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, verso 33, al capítulo 5, verso 12, versos 27b al verso 33 y luego capítulo 12, verso 2. En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y se los miraba a todos con mucho agrado. Por manos de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. No olvidemos que un discípulo es el que aprende del maestro, pero un apóstol es aquel que se queda al lado del maestro dándole continuidad a su obra, tal como el maestro lo enseñó. Y eso es lo que hace Santiago y todos los demás apóstoles. Gracias a eso tenían la aprobación de la gente, iban por todas partes y convertían muchas almas. Muchísimos también se les resistían y tuvieron muchos problemas, pero eso no fue motivo para que se detuviesen. Al contrario, eso los animaba para continuar con la obra de Dios. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón, con un mismo espíritu. No cabía la división y estaban dirigidos todos por el Espíritu Santo de Dios. Les hicieron comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote les interrogó diciendo: ¿no les habíamos ordenado formalmente no enseñar en este nombre? O sea, tenían prohibido predicar a ese muerto del cual ellos decían que estaba resucitado. No podían predicar en torno de Jesús de Nazaret y mucho menos su resurrección y su reino. En cambio, han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, es la realidad. Hoy igual se nos prohíbe en muchas formas y maneras predicar a ese Cristo. Hoy igual se burlan de los que predicamos a ese Cristo y hay muchos falsos profetas predicando un Cristo de bolsillo, un Cristo fácil, un Cristo de sentimientos, de emociones, un Cristo artístico, un Cristo de conciertos y cosas por el estilo que no tienen nada que ver con el verdadero Dios. Eso atrae a la gente, no a Cristo, sino al que predica, al que canta o al que hace algo parecido, pero aparta a la gente del misterio, del sacrificio, del amor, de la entrega y sobre todo de la Eucaristía, el sacramento por el cual podemos comernos al Cristo vivo y entonces aprender de verdad a vivir como Cristo manda. No olvidemos jamás, Dios no es un sentimiento. Se puede manifestar y se manifiesta a través de los sentimientos, pero no es un sentimiento. Dios no es un susto en el camino por el cual ahora quiero ser bueno e invento mi propio cristianismo. Dios no es eso. Dios es Dios, punto. Lo vas a conocer como es, lo vas a servir como es, lo vas a amar como es, pero no puedes inventarte un cristianismo a tus anchas, a tu antojo, desde tu realidad, desde tu experiencia de vida. Eso no es Dios. Tú no encajas a Dios en tu molde, tú encajas en el molde directo de Dios.
por culpa de esos falsos profetas. La gente se convierte a ellos y después cuando ellos pierden su fama y la pierden bastante pronto, se quedan sin Dios y sin nada, sin sentimiento y sin nada, y contrarios a la verdad y contrarios a la iglesia, porque muchísimas veces todos estos predican en contra de la iglesia, que es igual que predicar en contra del Cristo de la gloria. Lo triste es que así como Pablo creía que cuando perseguía y mataba a cristianos estaba haciendo lo correcto, así estos creen que cuando destruyen la institución y la iglesia y la verdad y a Cristo mismo, creen que están haciendo lo correcto. Son sus 5 minutos de fama y no le importa a quién se llevan por delante. Son sus sentimientos y su historia de vida, no la historia del Salvador, no la historia del Redentor. Son sus propios planes y proyectos y no el plan de salvación de Dios. Tenemos que tener muchísimo ojo con eso, porque se burlan de la predicación verdadera por ese tipo de cosas. Se burlan de la verdad, los gobiernos en contra de Cristo, expulsando a los cristianos de sus territorios y haciendo un montón de cosas en contra de la salvación. Esto se detiene de rodillas ante Dios, clamando al Rey, educando bien a nuestros hijos, formándolos, no permitiéndole que nadie venga a arrancarle la verdadera fe del corazón y sobre todo dándoles un verdadero testimonio de vida. Vamos a ser perseguidos, la persecución siempre ha sido parte de este ministerio, sin embargo vamos a prevalecer en la fe porque Dios no se muda, no se quita, está con nosotros y siempre estará de nuestra parte. Corran por favor al sacramento de la confesión y al sacramento de la Eucaristía y pidan de Dios la sabiduría para no dejar que el demonio, quien como león rugiente ronda buscando a quien devorar, nos aparte de la fe verdadera, sino por el contrario, que podamos vencerlo con amor a Dios sobre todas las cosas y amor a nuestro prójimo. Ante esas acusaciones, ante esa prohibición de que predicaran y enseñaran a Cristo, Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado en su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Pedro no tenía miedo. De hecho, ya por ahí es que van a comenzar las verdaderas persecuciones y la muerte, sobre todo la primera, que fue la de Santiago, y Pedro estará en la lista también, pero no tienen miedo. Saben que si pierden la vida por Cristo, la recuperarán para la vida eterna, y eso les da valor y les da fuerza para enfrentar la persecución, la acechanza, para enfrentar toda difamación y cualquier cosa que aparezca por el camino. No se amedrentaron, por el contrario, se llenaron del valor del Espíritu y testificaban. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Hermano, mantente en obediencia al Evangelio, en obediencia a la fe, en obediencia a la iglesia, para que seas testigo de la verdad, no mero espectador, pero tampoco protagonista de nada en ese sentido. Por favor, no ocupemos más el lugar de Dios, no prediquemos dioses falsos en base a los sentimientos y a lo pasajero. Volvamos al Dios verdadero. No podemos predicar a un Dios sin Dios, a un Dios sin cruz, a un Dios sin vida sacramental, a un Dios sin iglesia. No podemos predicar a un Dios de mentira, de fantasía, de falacia, de sentimientos, de emociones. Dios no es eso, por favor. Salgamos de ese error y volvamos a la verdad, a los criterios de santidad, a defender nuestra fe a capa y espada, a creerle al Redentor y hacer que nuestra vida de autoridad en Cristo, de sacrificio por Cristo y de amor por nuestros hermanos no desmerezca nunca, sino por el contrario, que como testigos nosotros, guiados por el Espíritu Santo, obedezcamos siempre a Dios. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Y el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. ¿Qué es lo triste? Que cuando el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Herodes, al hermano de Juan, la gente se alegró, lo celebraron, le gustó, fue parte del circo romano e incluso empezaron a matar a otros más. ¡Qué tristeza! Predicaban sanación y salvación, la gente les creía, los amaba, los seguía. Pero en cuanto mataron a Santiago, se les volteó la cosa. Y se alegraban por eso muchísimos Dios. Pocos se mantuvieron fieles, pero esos pocos
mantuvieron la iglesia viva hasta hoy. Y eso es lo que importa, que tú te mantengas entre los pocos fieles hasta que hagamos un número, y no importa el número, pero sí un número grande de gente que quiera defender la fe, porque lo decimos como una consigna, pero es verdad, los buenos somos más y somos más fuertes. Los cristianos verdaderos, los católicos prácticos somos más y somos más fuertes. Falta que cada uno se coloque justo donde le toca en la fila, siguiendo a Cristo Jesús e dispuesto, si fuese necesario, a dar la vida por ese Cristo en el que creemos. ¿Y cómo rezaba el salmista en el Salmo 66? Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que el Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. El evangelio que hemos visto hoy es muy interesante, pero fíjate que hoy la fiesta, por ser tan importante, nos da una segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. ¿Cómo lee esta carta, hermanos? Llevamos este tesoro en vasija de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros ya. Eso es suficiente para toda la lectura. Llevamos un gran tesoro, el tesoro de la promesa del reino de los cielos, de la persona de Cristo, si quieres, del plan de salvación de Dios, en vasija de barro, para que jamás nos prediquemos a nosotros mismos, para que no ocupemos el lugar de Dios, para que en nombre de Cristo no le arranquemos la fe verdadera en Cristo a las almas más ingenuas y más inocentes, para que no le hagamos daño al cristianismo mismo desde dentro del cristianismo, predicando falsedades, sentimientos y mentiras. Es muy claro lo que quiere la palabra de Dios hoy, es volver al amor primero, es volver a la raíz. Esto no es nuestro, esto no nos pertenece, no es para nuestra gloria en este mundo, esto es de Dios, esto le pertenece a Dios y es para su gloria, y que de esa gloria podamos participar, pero en el reino de los cielos. Atribulados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, mas no aniquilados, llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¡Qué belleza! Hermano, léelo en casa, busque este texto por favor, para que entiendas lo que aquí dice de verdad. No hay fuerza mayor de este mundo que pueda acabar con la fe en tu corazón, si es que de verdad tu fe está anclada en el Cristo de la gloria. No te dejes arrastrar por los falsos profetas, las predicaciones de última hora y esos enemigos del alma, que ya no son el demonio, el mundo y la carne. Somos nosotros mismos buscando y siguiendo esos dioses falsos por emociones y sentimientos, y no por la verdad del evangelio, por el sacrificio que impera en el evangelio y por el cumplimiento de la vida sacramental dentro de la iglesia verdadera. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien se resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará en ustedes ante Él. Qué bonito final tiene esta lectura, pues todo esto es para su bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para la gloria de Dios. Lamentablemente estamos ante un pueblo mal agradecido, que olvida rápido el sacrificio y el amor de Dios y se prostituye con cualquier amor pasajero. Volvamos a la casa de papá, conozcamos su verdad de vida, prediquémosla a otros y aprendamos juntos a vivir en santidad. El evangelio tiene que ser claro está, donde la madre de los Zebedeos, de Santiago y de Juan, va a pedirle a Jesús que por favor en tu reino uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. Me gusta que Jesús no los regaña, no los pelea, no los maltrata. Sí tiene cierto desencanto ahí con ese pedido y cosas así, porque eso sucede entre la gente del mundo, entre los reyes y los poderes de este mundo. No puede suceder entre los verdaderos cristianos. No saben lo que están pidiendo. Son capaces de ser bautizados en el bautismo que yo me voy a bautizar y de beber del cáliz que yo voy a beber. La respuesta: pósumos, sí lo somos. Claro, no sabían lo que decían y Jesús se los hace claro.
Bautizados van a ser, o sea, el martirio lo van a vivir. Beber el cáliz, se lo van a beber definitivamente que sí. Sentarse a la derecha o a la izquierda, o sea, en otras palabras, aunque no lo dice ahí, y quizás no sea la explicación, pero a mí me gusta verlo así, salvarse o condenarse, porque si a los de la derecha van los salvos, a la izquierda van los condenados espiritualmente hablando, pues que están pidiendo sin darse cuenta que uno se salve y que el otro se condene. Claro, no es eso lo que está en su mente, pero podríamos interpretarlo así. Salvarse o condenarse, eso no me toca decirlo a mí. Eso le toca al Padre del cielo, pero en fin de cuentas lo decide cada uno con sus acciones, con sus palabras, con sus juicios, con su vida. Salvarte o condenarte está en tu ADN. Si vives en santidad, si perdonas, si buscas la paz, si siembras la armonía, si cumples con los mandamientos, si vives la vida sacramental, si predicas el evangelio, vas en camino de salvación. Si haces todo lo contrario, si vives una vida disoluta, completamente apartada de la gracia, si te encargas de apartar otras almas de Dios predicando falsos conceptos y falsas ideologías, entonces vas en busca de condenación. Lo que importa aquí es que Jesús es con ambos misericordioso, que los acoge dentro de su pedido irracional y que les da una nueva oportunidad. No los condena por eso. De hecho, eran sus preferidos en conjunto con Pedro. Por lo tanto, el amor de Cristo va a prevalecer siempre por ellos y por ti. Basta que vean la vida con realidad, que no te engañes con esos puestos, esos privilegios, esos aplausos. No te engañes con eso. Que no siempre estés preguntando qué, cómo me quedó, lo hice bien o lo hice mal. Déjale ese juicio a Dios, porque en fin de cuentas, si tienes los méritos en este mundo, no tendrás méritos en el reino de los cielos. Si estamos dispuestos, si estamos disponibles, pero no se peleen entre ustedes por los puestos, no tengan celos, que no reine la envidia entre ustedes, no sea un evangelio de indirectas y de polémicas, porque la palabra es para escudriñarla y encontrar en ella el camino de la salvación. No es un látigo en la mano de cada uno para darnos cantazos, es un lugar de encuentro con el Espíritu Santo para caminar siempre por el camino de la paz y de la verdad. Hermanos, volvamos a la fe, volvamos a la iglesia verdadera. Regresa, por favor, a la vida sacramental. Confiésate de verdad. Haz tus penitencias, hermano, tus sacrificios. Vive tu cuaresma como se vive una cuaresma, para que tengas una verdadera Pascua de resurrección. Vive tu adviento desde la preñez de María, para que tengas una Navidad de verdadera vida en el Espíritu. Pero sobre todo, vive tu día a día en santidad. Vuelve a la casa de Dios. Vuelve a la vida sacramental. Vuelve a la fe verdadera. No te dejes engañar, por favor. No prostituyas tu fe con sentimientos pasajeros. Quédate en el lugar correcto, donde Cristo tiene para ti promesa de vida eterna, palabra de salvación. Porque tú conoces la consigna: busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Te lo pido todos los días, por favor, suscríbete a este canal, Tomás Galarza Figueroa, y al canal de la Diócesis de Mayagüez. Toca la campanita, dale like y colócalo en todas tus redes sociales. Ayúdanos a evangelizar. Déjanos tus comentarios, tus sugerencias, pero sobre todo tus intenciones para la misa. Las estoy esperando con ganas para leerlas. Siempre las leo y compartirlas en la Eucaristía en una intención especial. De momento, abre tu corazón al Redentor para que desde lo alto reciba su bendición, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.